Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Leningrado, no es el norte de África, no es las Ardenas, no es Kursk, no son las repúblicas bálticas. De todos esos sitios vamos a hablar porque por todos esos sitios estuvieron unos felinos metálicos campando a sus anchas, unas veces con mayor suerte y otras veces con menor suerte. Pero bueno, esos felinos metálicos, por ejemplo el tigre, pues bueno, pasaron a la historia. Realmente se convirtieron en una leyenda porque para algunos fueron los tanques, los primeros tanques modernos realmente que dieron un cambio total a lo que serían los acorazados, el arma acorazada a partir de entonces. Y para eso, pues mira, pues aquí tenemos un elenco tremendo de especialistas en el combate de tanques. Tenemos a Isidoro. ¿Qué tal? Buenas noches, Isidoro. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Isidoro lo podéis seguir en Twitter, en @ivrchuikov, y en su blog, que es isidorovr.blogspot.com. Y bueno, como visteis en el Istocast de Kursk, pues domina la materia telita, ¿no? Una cosa fina. Y bueno, acompañando tenemos también a Veramendi, nuestro querido @tantanveramendi en Twitter, del grupo de estudios de historia militar, que gem.es, entre la E y la M, una H. ¿Qué tal? Buenas noches, Veramendi. Buenas noches, muchas gracias por lo de querido. Y bueno, vamos a ver si conseguimos evitar acariciar un tigre a contrapelo. Sí. Y tenemos también acompañándonos pues a Javier Ribelles, inicialmente de Nobilis, pero bueno, esto cada vez crece más y bueno, ya sabéis que también es de Ediciones Platea, edicionesplatea.com, y lo podéis encontrar en Twitter por @edicionesplatea. ¿Qué tal? Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Aquí estamos, en la torreta. Dispuestos a ver lo que si nos hace hecho un felino de estos. Aquí, para zumbar con el 88, al que se mueva. Bueno, pues nada, y tenemos aquí pues a Hugo, un clásico en los Istocast, pues del principio, y ya estamos en el 27. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches y Sierra España. Bueno, ya he dicho 27, pero son 28, ya 28 Istocast. A Hugo lo podéis encontrar en @HugoAcanete y en el grupo de historia, el grupo de estudios de historia militar, gem.es. Bueno, y yo soy Gojix, @Gojix /bajas al Duero. Y aquí pues a nosotros, a Istocast, a este grupo de amigos que hablamos de historia militar, de historia bélica, pues nos podéis encontrar en @Istocast, en Twitter, en la página de Facebook, en istocast.com, y hemos tenido una nueva incorporación, ya tenemos página en Google Plus, porque hay que estar en todos lados, hay que estar en todos los frentes. ¿Y os imagináis la Segunda Guerra Mundial sin tener un frente aéreo? Pues eso, pues hay que ocupar todos los frentes porque nunca se sabe por dónde te van a dar. Pues bueno, pues nosotros servimos en todos los frentes. Yo quería comentar unas cosas antes de ya lanzarnos al tema de los blindados, de estos blindados maravillosos con nombre de felinos. Quería comentar el caso que hemos hecho en la página de istocast.com. Hemos habilitado una especie de pestañita que la podéis encontrar a mano izquierda, y podéis ahí dejarnos vuestro comentario, vuestro audio, yo que sé, lo que os apetezca, o vuestra crítica, pero en modo de audio. Y nosotros, pues bueno, pues incorporaremos, si queréis hacernos una pregunta, pues incorporamos la pregunta y aparecerá en el Istocast, por supuesto. Así que, nada, pues ya sabéis que animaos a dejar comentarios, queremos oíros, y nada, venga, pues hacedlo. Y luego una noticia, que es que nos hemos inscrito en el European Podcast Award,
del año 2012, pues es que premia los mejores podcasts de ese año. Hay 4 categorías. Nosotros vamos en la de non-profit, es decir, que no ganamos dinero. Pues ahí estamos. Por favor, votadnos si os gustan. Yo creo que sí, porque la verdad es que cada vez tenemos más seguimiento. Pues nada, no os cuesta más que un minuto. Podéis entrar en istocast.com y desde allí podéis ver dónde votarnos en la barra lateral derecha. Ahí tenemos un banner para que vayáis directamente a votarnos y difundidlo, que nos vote. A que le guste Istocast, por favor, que nos vote. Y nada más, nos vamos a poner ya con todo esto. ¿Cómo nació todo esto? Pues un poco también con un libro que está editando Ediciones Platea, y es un libro pues realmente que hablamos en la primera temporada de él. Se llama Tigres en el barro, de Otto Carius, y que lo están editando en castellano porque esto estaba pues en su idioma nativo. ¿No es así, Javi? Sí, el libro estaba en alemán y bueno, en inglés también, editado por Stampol, y nada, conseguimos al final obtener los derechos del libro, conseguimos contactar con el señor Carius directamente en su farmacia de Alemania, y después de mucho tiempo intentándolo por otros sitios, pues lo conseguimos directamente a través de él, y bueno, hemos tenido la suerte de poder traducir el libro y editarlo, y que por fin la gente pueda disfrutarlo. Este señor Otto Carius, ¿quién era? Vamos a recordarlo. Pues Otto Carius es el segundo carrista más laureado alemán de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, además es veterano de su carro por excelencia fue el Tigre, aunque empezó con un Panzer 38 T checoslovaco, pero bueno, rápidamente empezó a ascender y acabó dirigiendo batallones de Tigres y nada, sobrevivió a la guerra, consiguió pues salir bastante indemne en Alemania después de cuando acabó la guerra. De hecho, consiguió reunirse con su familia y montar su negocio, y el hombre pues todavía está vivo, con 95 años creo que tiene. Joder, qué tío. La verdad que sobrevivió una guerra y mira, ahí lo tienes. Farmacéutico, después de acabar con no sé cuánto. Sobrevivió a una guerra y sobrevivir a cerca de 9 disparos y penalidades y, en fin, el frente del este, y vamos, estuvo a punto de palmarla unas cuantas veces, pero lo que se dice tenía una flor en el culo, pues... O no era su momento, ¿no? No era su momento. Tenía otros designios, por ejemplo, publicar este libro. Sí. Este libro, bueno, ya que estamos, bueno, ¿qué cosas relata? ¿Relata bueno, anécdotas o cómo vivía? Sus memorias de él. En la introducción dice que lo hace primero como homenaje a sus compañeros de armas del batallón de carros pesados en el que sirvió, y son pues sus memorias desde que se alista y va al frente por primera vez y hasta que termina la guerra. Son sus memorias, sus recuerdos y sus experiencias. Lógicamente hay que ponerlas bajo el contexto en el que las escribe, que es con la guerra todavía reciente, porque es en la década de los 50. Pero bueno, nosotros con lo que más nos quedamos es con el peso de las memorias de un tanquista al mando de un Tigre, y de cómo esas memorias plasman lo que es llevar un carro en combate y utilizarlo pues en miles de misiones que lo requieren para todo, sobre todo porque saben que es bueno y que maneja la situación pues mucho mejor incluso que sus superiores. Y cómo con su pequeño batallón de 4 tigres o 3 tigres según las circunstancias conseguía pues desde parar una ofensiva, estabilizar el frente o directamente poner a los rusos en retirada. Y ahí es donde radica la parte gorda del libro, ¿no? Que es el uso del Tigre en combate, directamente sobre el terreno y sobre el barro, vamos, como lo llama él.
Bueno, pues sí, la verdad es que el tío es una experiencia muy buena, no solamente por la experiencia con los carros, sino de un fuera de serie. Mostrar el funcionamiento de un tío que sabe desenvolverse en esas situaciones y que saca buenos resultados. Yo creo que es muy muy interesante. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer la cuñita. Vamos a terminarla y vamos a decir cuánto vale este libro. Pues el libro vale 24 euros. Está disponible en edicionesplaneta.com, en nuestra tienda online, y con gastos de envío gratuitos. Uh-huh. Y trae una colección de fotos inéditas, o sea, hay fotos propias de la colección privada de Otocarius, que tuvo la amabilidad de enviarnos directamente y expresamente para esta edición en castellano. Uh-huh. Y nada, es un libro que la verdad es que yo creo que era muy esperado, y así más o menos se está demostrando. Bueno, yo creo que aquí en España era totalmente inédito, así que, y bueno, y si muestras esas fotos, es que no es la edición que la única que tiene esa foto, ¿no? Básicamente. Sí, porque la edición inglesa trae muchas fotos, imagino que también les haría llegar su colección, pero hay alguna que otra que no está en la edición inglesa. Y de hecho nuestra edición tiene unos dibujos a plumilla que encontramos en la edición que conseguimos alemana del libro del año 60 y que hemos incorporado también, que eso por ejemplo no lo trae la edición inglesa. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es un buen regalo para alguien que se lo puede regalar uno a sí mismo también, ¿eh? Yo soy muy habitual de eso y yo creo que es un buen regalo para... Además el precio está bastante bien, ¿eh? Porque por ahí vas a buscar algún librito, no sé, que medianamente esté presentado con tapa dura, no sé qué, y te cascan, vamos, de 30 para arriba, pero perfectamente. Y recuerdo algunos de la editorial Edad que también se subían a la parra, ¿eh? ¿Verdad? Pues sí. Yo creo que el precio intentamos siempre ajustarlo al máximo. En la época en la que estamos tampoco puedes intentar pasarte mucho con el precio, pero eso, intentar ajustar al máximo para que sea lo más asequible posible y que la gente pueda comprarlo, claro. Bueno, pues ya sabéis, un artículo pues prácticamente único y a un precio bastante asequible. En edicionesplateas.com. Bueno, te quejarás, Javi. No, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ponernos a hablar de estos bichos. Isidoro nos va a introducir cómo se diseñó estos, es que me gusta llamarle felinos, estos bichos, porque casi son tiernos, ¿no? Pero aunque sean de acero, que Isidoro, ¿cómo se empezaron a diseñar los tigres? Bueno, antes de empezar porque yo tengo una debilidad, aparte de ser entusiasta del tema del estudio de la Segunda Guerra Mundial. No me lo creo. En especial del Frente del Este. No me lo creo. Dime. No, que no me lo creo, que seas un entusiasta. Vale. No te lo crees, ¿no? No. Pues aparte de eso, soy bibliófilo, soy muy bibliófilo. Entonces me gusta mucho estar a la última de ver los libros que hay sobre cualquier tema de referente, sobre todo al frente del Este. Y en esto de los tigres, pues bueno, también tenía algunos materiales y echando mano primero de Wolfgang Schneider, que es, bueno, para que esté más o menos en el tema, pues sabe que es de los autores más importantes, bueno, es la autoridad, ¿no? Casi el número uno, diría yo, del tema de la historia operacional de todos los batallones pesados de Alemania. Y entonces, bueno, él, en el Tigre en Combate 1 y 2, bueno, en la introducción de cada uno de ellos habla como de Egon Kleine, que fue un tanquista y fue el primer alemán que empezó a investigar de forma seria el Tigre. Y entonces, pues, en eso, por suerte, alemán no leo, no puedo leer, pero por suerte sí está en inglés, que se llama Tigre, la historia de un arma legendaria. Y entonces, pues, de ahí he cogido lo que más o menos los pequeños retazos que voy a comentaros. Bueno, para empezar, bueno, hay gente que siempre ha pensado
que el Tigre, el origen del Tigre está en Barbarroja, cuando los alemanes llegan con sus tanques y de pronto se encuentran que hay un tanque que se llama T-34 y que tienen muchos de ellos y que es netamente superior a todo lo que tienen. Y no solo el T-34, luego también se asustan un poquito con el KV-1, el Claro. Klimen Voroshilov, ¿no? De que es un tanque de 45 toneladas con un blindaje de hasta 90 milímetros. Es decir, cosas que los alemanes por entonces no tenían. Básicamente, Pero bueno, sí. sí. Isidoro, que tenían un tanque estándar que era el T-34, que ya era superior, y luego además tenían uno de calidad superior, que claro, ese ya es que era inalcanzable totalmente, ¿no? Para los alemanes con lo que tenían entonces. Sí, claro. O sea, los tanques, lo que son las características técnicas en ese momento y durante bastante tiempo son netamente superiores a los alemanes. Lo que pasa es que los alemanes, así los americanos, los alemanes pues tienen una serie pues las tácticas, saber hacer, armas combinadas, en fin, pues saben, dominan el arte de la guerra, pues bueno, ya lo sabemos, pues, bastante más que los rusos. Pero bueno, a lo que iba es que el origen, esto sin duda acelera lo que es el diseño de un carro pesado alemán, pero el origen no está ahí, el origen está en los años mediados de los años 30. Mediados de los años 30 ya, bueno, pues el ejército alemán pues no estaban trabajando en eso, ¿vale? Entonces, bueno, el primer prototipo de Tigre se lo presentan a Hitler el 20 de abril de 1942, el día de su cumpleaños. Dice, toma, nuestro regalito. Sí, efectivamente. Pues le presentaron dos versiones. Una concesión a Henschel y otra a Porsche. Que iban a competir por el contrato. Hicieron pues... Porsche... Cada una, Porsche, los Porsche de toda la vida. Porsche. Los de toda la vida. Porsche, el mismo que diseña el primer Volkswagen, el mismo que luego lo meten en la cárcel al acabar la guerra y diseña y trabaja para los franceses y diseña el primer 4 caballos, el mismo que en los años 30 diseñó el Mercedes SSK, que es un pedazo de bólido ya para la época, y el mismo que luego, mientras él está en la cárcel, su hijo es el que funda Porsche y hace el primer Porsche, y bueno, en fin, ya por lo demás, ya es historia. Mira, sí. qué curiosidad. Casi nada, un tío que vamos. Bueno, total. El caso es que Hitler tenía bastante simpatías por Ferdinand Porsche. El día de la presentación de los tanques, pues allí, la misma presencia de Hitler, pues el de Porsche presenta bastantes más problemas que el de Henschel. Por ejemplo, no puede girar ni siquiera a 90 grados e incluso se le presentan allí mismo en la demostración algunos incendios en el motor. El de Henschel pues sale bastante mejor parado. Pero bueno, a pesar de esto, digo, pues Hitler Hitler tiene más simpatías por el diseño de Porsche, pero no se decide. Entonces deja la decisión en manos de su secretario para todo, la chica para todo, ¿no? Como le llamaban. No, eso... pero yo se lo digo a Albert Speer. Sí. Que por eso entonces ya era el ministro de Armamento y, en fin, aparte de ser su amigo y ser, bueno, en fin, total. Que a su vez confía en el Oberst Tomale, se llama, que fue un anterior comandante del regimiento Panzer 27, que ya era cruz de caballero de la Cruz de Hierro. Es decir, que ya lo dejan pues, en manos de los expertos, digamos. Y todavía parece que le hacía caso a la gente que sabía. Bueno, a veces. Total, que a lo largo de mayo del 42 pues ya se van realizando las pruebas y definitivamente se elige el Henschel por unanimidad. O sea, la comisión técnica que está trabajando ahí decide que ese sale mejor. Mientras tanto, ya Porsche tenía concedida una licencia para 90 máquinas, 90 Tigres. Pero claro, una vez que ya se decidió que el de Henschel va a ser que va a ir para adelante, pues esos 90 no es que, bueno, se para el proyecto, pero esos 90 no se desechan. Lo que se hace con esos 90 van a ser los que iban de chasis para los futuros Ferdinand, que son los que
los mismos que aparecen en el flanco norte de Kursk. Y total, bueno, se piensa en utilizar el cañón de 88 milímetros del antiaéreo de L56, que por cierto, esto es una cosa que aparece, la vemos mucho y bueno, la voy a comentar rápidamente. L56, no he visto estos parámetros de los cañones, el tanque de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y eso lo que hace referencia es a el 56 significa que el cañón es 56 veces el perímetro del cañón. La longitud del cañón es 56 veces el perímetro. Bueno, total, tiene una longitud de 4,93 metros. Si lo divide entre los 88 milímetros, efectivamente sale 56. Total, que se pide que tenga un arsenal de bastantes proyectiles, que llega a tener hasta 92 proyectiles, es capaz de guardar un Tigre dentro, así que no es poco, es bastante. Y se busca una cosa que por los tiempos era una locura y no lo consiguen. Querían 20 caballos por tonelada. Teniendo en cuenta que esto es una máquina que tenía 57 toneladas, ya no con esos requerimientos técnicos se tienen que adaptar un poco. Llegan, creo que hasta 700 caballos. Bueno, pues Henschel, desde abril del 42 hasta agosto del 44, que es cuando se termina de fabricar el último Tigre 1, digamos, Egon Kleine da la cifra de 1.355 Tigres. En el 42 se fabrican 80 y pico, en el 43 600 y algo, y en el 44 otros 600 y algo. Así que son cifras muy bajas. Entonces, inicialmente el Tigre se había pensado para que reforzara, para que fuera a parar a las divisiones Panzer. Si fuera un Tigre, digamos, o que fuera un Panzer, un tanque de línea, de primera línea, normal y corriente, pero no se podía, en vista del ritmo de producción, pues lo que deciden hacer, pues lo que hicieron, pues crear unidades independientes. Vale, o sea que se llega a eso de las unidades independientes porque no hay más narices, o sea, porque no puede ser. No pueden hacer frente a lo que sería todo el frente, sino que tienen que crear unidades específicas de Tigres. Hombre, claro, es que si en 1943 hace 600 tanques, pues con eso no tienen ni vamos, a lo mejor los aliados que podrían haber hecho en el 43, pues si los aliados entre todos hicieron cerca de 400 tanques, se habla, la cifra. Joder. En toda la guerra, entre el 39 y el 45, 600 no es nada. Repite la cifra, ¿cuánto hicieron más o menos los aliados? Se habla de 400.000 tanques. Joder, es que no me lo creía, no me lo podía creer. Bueno, pues un dato muy interesante. 400.000 tanques. Y Alemania, 45.000. Se habla de 45.000 carros y cañones de asalto. Joder. De locos. Y fijaros que la tasa de tanques que equivalen a un Tigre, he visto por aquí 5,74. Es decir, un Tigre equivalía a 5,74 más o menos. Esa fue la tasa de lo que costaba cargarse un Tigre, vamos. Sí, pero claro, no podía hacer frente a tal producción. De todas formas, eso los propios aliados hacían, vamos, hay frases de ellos, me parece, si mal no recuerdo, había frases respecto a ello, en plan, no podíamos hacer nada para cargarnos un Tigre, así que les vencimos con logística o algo así, más o menos. No sé dónde lo he leído, la verdad, si os digo os engaño, pero vamos, que es verdad, vamos, totalmente. Creo que en la primera temporada, cuando hablamos de los blindados, hablamos de los Churchill que hacían frente a los Tiger, y le pregunta a uno en plan, ¿cómo puedo vencer a un Tiger? Y dice, pues no puedes. Algo como, tienes que dar vueltas con al Tiger hasta que se quede sin gasolina o algo así. Creo que era una cosa así. Era tienes que disparar y dar justo entre la torreta y la mirilla, vamos, una cosa muy concreta. Y preguntó el oficial o el cadete, ¿y lo ha conseguido alguien? Y la respuesta del oficial fue no. Claro. Y de hecho el
arma que tenían, no hemos la única arma medianamente capaz que tenían los aliados era el Sherman Firefly, que tenía un cañón de 76 milímetros, que destacaba porque era especialmente más largo. Esto era un invento británico, habían montado un cañón suyo anticarro en el Sherman, y destacaba porque tenía un cañón más largo y era el primero que destruían las unidades de Tigre, es decir, el primer blanco que buscaban y se cargaban, porque bueno, pues el Sherman con su cañoncito de 75 milímetros lo tenía muchísimo más duro. Claro. Bueno, Isidoro, te hemos interrumpido. Puedes continuar, o no sé si ya has terminado, cuéntanos. Sí. No, mira, una cosa que es muy curiosa, que se me ha olvidado comentarla, y es que, bueno, cuando hacen este tanque se encuentran con un problema más, como si ya tuviera poco, el Reichsbahn, es decir, vamos, los trenes, vamos, la compañía de trenes de Alemania. Sí. Y bueno, pues se encuentra con el problema de que no tienen vagones para llevar esos monstruos. Son 57 toneladas y tienen que encargar la construcción de unos vagones especiales para transportar los Tigres. Se pensó en sacar los Tigres de fábrica con menor anchura, para luego, una vez descargados en el frente donde tuvieran que lidiar, pues las piezas para que fueran más anchos, definitivamente. Pero bueno, eso al final se desecha, y al final ahí construyen 270 vagones especiales, que son los vagones SYS, que son específicamente para eso. Hugo quería decir algo. Le cambiaban las cadenas a los Tigres cuando los montaban en los vagones. Que de hecho también se las cambian, ¿no? Pues, sí, le ponían unas cadenas más estrechas para montarlos en los vagones especiales. Claro, pues entonces cuando si cogían un vagón que no era de ese tipo, pues efectivamente ahí tenemos nada. Hugo quería comentar algo, ¿no? Sí, yo es que teniendo a Isidoro aquí no me resisto a hacerle la pregunta. Porque claro, lo que ha estado comentando antes de que los Tigres al final, por su alto coste de producción o porque era muy lento producirlos, tienen que acabar en batallones acorazados y muchas veces apoyando a la infantería en el frente. La pregunta es, ¿no hubiera sido mejor dedicar ese esfuerzo a fabricar Panthers? Bueno, Pantera. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Pantera, sí. Pantera. Sí, Pantera. Lo digo Panther para que esté escuchando, para el oyente que no lo confunda con Panzer. Claro, que es similar. Bueno, Pantera. El Pantera es un modelo posterior, ¿eh? Yo creo que casi que... Sí. O sea, quiero decir que lo que estás diciendo tiene bastante lógica, y de hecho creo que es la evolución natural. Lo que se busca es pues gastar menos acero, ¿no? Que el tema es que son... ¿cuánto pesa un Pantera? No lo sé ahora, pero pesa menos. De hecho, el Pantera, lo que pasa es que al final evoluciona como carro más de ofensivo, mientras que el Tigre es más de apoyo y defensivo. El Pantera, aparte de que es más rápido que el Tigre, aun teniendo un cañón de 75 milímetros, es mucho más potente que el 88 del Tigre. O sea, exacto, el Pantera con un 75 largo es más potente que el 88 del Tigre. Por eso lo decía, entre otras cosas, porque el cañón de alta velocidad del Pantera es tan eficaz como el del Tigre, y sin embargo estoy seguro de que su ritmo de producción hubiera sido mucho mayor que el del Tigre. Si se hicieron en un año 600 Tigres, a lo mejor se podían haber hecho 2000 Panteras. Puede ser. Bueno, fíjate la respuesta, que hay cosas que hasta este punto tiene lógica, pero luego piensa y dice, venga, el Tigre 1, luego entra el Panther 2, que tiene un cañón, o sea, es bastante potente, es más ligero, pues, trae más cuenta, pero luego nos encontramos con el Tigre 2, con el Königstiger, Königstiger, que es que dice uno Tiger, pero en alemán es Tiger, así que si nos ponemos en alemán, total, es que el Tigre 2 realmente lo que hace es lo mejor del Tigre 1, que es el blindaje, y lo mejor del Pantera, lo une, es decir, coge el blindaje y lo pone ¿Cómo? Sí, lo combina. No, oblicuo, sobre que exactamente, no eso. Ahí está, que no me salía la palabra. Pues, claro, lo pone oblicuo y encima de todo le echa mucho más acero.
que dice, vamos, con la cantidad de problemas que tiene ya Alemania de suministro, desde el 41 ya, no hace falta irse al 44 para ver ya carencia. Y la respuesta del Panzer, que es lógica, luego se viene con el Tigre, que en fin, no sé ya hasta qué punto. Y otra pregunta, ¿es cierta la leyenda esa que dice que el Tigre está encuadrado porque las únicas máquinas prensoras que había de metal se dieron a los rusos un poco antes de la guerra? Eso lo comenta Carius en el libro. Lo que pasa que yo no sé si... Lo comenta, por eso digo que lo comenta Carius en el libro, pero a mí me sorprendió bastante que solo iba a haber 2 máquinas prensoras en toda Alemania para hacer torretas redondas. Qué raro es eso. Yo no sé, eso no tengo ni idea, la verdad. Eso me parece un poco raro. O sea, yo sabiendo cómo son los alemanes, pues, yo qué sé, me extraña, pero... Yo creo que sencillamente es un tema de diseño. Unos apuestan por un diseño de una manera y otros apuestan por el diseño de otra. La suerte de los rusos es que encontraron un diseñador que era realmente de naval, ¿no? Y que se le ocurrió lo del T-34, pero bueno, al final acabaron copiándolo con el Pantera. El Pantera es un T-34 a lo bestia, digamos. Yo quería pues explicar un poco, porque es que los otros son mucho más redondeados y lo que hablamos es que el T-34 pues tiene una forma mucho más suavizadas y tal, y en cambio el Tiger, para que no lo sepa, el Tiger, que si buscáis una foto, tiene una forma mucho más cuadriculadas, ya lo veréis. Y incluso la torreta no es una torreta completamente redonda, la parte frontal creo que es totalmente perpendicular, ¿no? Sí, pero eso tiene también un tema a la hora de enfrentarse carro contra carro, aunque parece una desventaja en principio con respecto a, por ejemplo, a la forma de redondear del T-34, pero cuando un Tigre si se situaba bien en el campo de batalla y se giraba correctamente con respecto al enemigo, esa forma, digamos, tan rectangular, lo que hacía era presentar múltiples aristas. Uh-huh. Entonces los proyectiles cuando daban en las aristas y lo que hacía era que rebotaba. Uh-huh. Lo que pasa es que efectivamente ahí el conductor era esencial. De hecho, Carius lo dice en el libro, ¿no? Que él, de quien más se fiaba de toda su tripulación, o el que, digamos, que las tripulaciones vivían, o un carro sobrevivía gracias a su conductor. El conductor era vital en la batalla para posicionar bien el carro, buscar los sitios en el terreno para esconderlo y presentar el mejor flanco, el mejor punto contra el carro enemigo. Uh-huh. Bueno, pues si queréis podemos hablar un poquito, ya que has empezado a mencionar eso. Lo que mencionaba Otocarius, tú querías comentar algo sobre cómo era el funcionamiento de los Tiger y de las tripulaciones y su funcionamiento en el campo de batalla, ¿no? Sí, bueno, era un poco eso, era hacer hincapié en que se tiene muy idealizado a los comandantes de carro, que está claro que el comandante de carro es quien dirige el carro, pero que muchas veces hay que romper una lanza a favor, por ejemplo, del conductor, ¿no? Que de hecho Carius lo dice en su libro, y también dice que, por ejemplo, los que luego evolucionaban a comandantes de carro normalmente habían sido primero conductores, uh-huh. Porque los conductores son los que al final acaban cogiendo el ritmo al carro y saben perfectamente cómo manejarlo, posicionarlo, esconderlo, buscar las mejores opciones siempre en la batalla, y hay que tenerlo en cuenta, no solamente el tema de los comandantes de carro, que se le atribuyen siempre el número de victorias que ha tenido y demás, pero que ahí entra en juego el trabajo en equipo, a fin de cuentas, no solo también el conductor, sino toda la tripulación tiene que estar perfectamente unida. Y luego, pues también que en el libro se da uno cuenta, leyendo las memorias, que también quita un poco el mito, bueno, mito, no es mito, sino la idea preconcebida en la cabeza de que un carro de combate pues dura un asalto, ¿no? Y no es así. Realmente los carros, bueno, aparte de que luego se recuperaban después de la batalla y había toda una logística para recuperarlos y ponerlos de nuevo en funcionamiento, que un carro bien dirigido
podía durar mucho tiempo y dar muchos disgustos al enemigo. Una pregunta que tengo yo así en la cabeza. ¿Cuánta tripulación llevaba un Tigre, por ejemplo? Llevaba cinco personas. Y serían el conductor, o sea, el conductor, el comandante de carro y después el resto, ¿quiénes serían? Era el artillero o el tirador, el cargador y el de la radio. El radiooperador. O sea que ahí era una cosa, cada uno a su tema, ¿no? Era, bueno, me acuerdo de la primera temporada, de cuando hablábamos de los tanques franceses, ¿no? Veramendi, que no tenían, que eran 2 o 3 personas y claro, no podían hacer frente a lo que se les venía encima. Efectivamente, el problema, digamos, que tenían estos carros franceses, pues es que el jefe de carro tenía que ser multitarea, en una época en que todavía no se habían inventado. Bueno, entonces, bueno, pues el atender a diversas situaciones y a diversas funciones en una situación tan fluida y donde la rapidez y los reflejos influyen tanto en un campo de batalla, pues básicamente lo que venía a ser un hándicap, ¿no? Y esto, casi los primeros en resolverlo son los alemanes, que se dan cuenta de este problema y, bueno, pues establecen tripulaciones de cinco hombres en sus carros con funciones muy bien definidas y lo que permite, bueno, pues que cada uno se dedique a lo suyo y que puedan ser mucho más eficaces. Bueno, pues podemos continuar. Isidoro, ¿te quedaba algo por comentarnos? Bueno, podemos, si quieres, meternos directamente en los primeros combates que tienen los Tigres. Sí, bueno, quería comentar antes de una cosilla sobre la organización, que me parece interesante, además ahora en estos momentos, ya que la organización interna ya lo he explicado, pero cómo estaban organizados los batallones. Si queréis, pues lo explico rápidamente. Vale. y hablo de la primera acción y ya está. Perfecto, venga, adelante. Bueno, al principio los batallones, o sea, nominalmente tenían, sobre el papel, debieran tener 2 compañías de 14 tanques cada una. Más luego una compañía de mantenimiento y otra de mando. Luego llega un momento en que cuando la producción está a un nivel más alto, pues ya pasan un batallón pasa a tener 3 compañías. Y bueno, ya entonces la compañía de mantenimiento se agranda y a 3 pelotones y 1 de recuperación. Bueno, la compañía, además de 14 tanques, lleva 22 vehículos asociados. O sea, cada compañía de 14 tanques lleva a 113 hombres. 113 hombres. Y el batallón entero, 1093 hombres. Así que para unos cuantos tanques, la cantidad de gente que hacía falta detrás de ellos. De hecho, las primeras acciones que ahora comentaré, pues se llevaron dos ingenieros de la fábrica, se los llevaron allí a los alrededores a Leningrado, para que estuvieran encima de los Tigres para cualquier cosilla que les surgiera. Con todo y con eso ya hubo problemas. Bueno, total, el primer batallón que se forma es el 501, batallón pesado. El 501 y el 502 que se forman en mayo de 1942. Y luego se va a continuar con la numeración desde el 501 hasta el 510. Y aparte de eso, luego ya Hitler, pues yo creo que, no lo sé exactamente, pero pondría la mano en el fuego a que eso, ahí está su mano ahí, que lo que hace mete una compañía de Tigres en las divisiones que, digamos, sus divisiones favoritas, la Großdeutschland, y aparte las 3 primeras de la SS, la Leibstandarte, la Reich y la Todo, que luego al final se convierten de compañía, pasa a tener un batallón hasta con 4 compañías, ya ha pasado el 44, final del 44. Y bueno, el 22 de agosto del 42, la primera compañía del 502, en la que se pone en marcha, la montan en los trenes, y el 29 de agosto, domingo a las 6 de la mañana, pues los primeros 4 Tigres desembarcan en el frente del este, en MGA, en el norte, cerca de Leningrado. Bueno, ahí es cuando se encuadra por la primera acción. Ahí sabemos que los alemanes estaban
estaban liquidando a Sebastopol, y cuando acaban con Sebastopol, pues ya prácticamente el 11º ejército de Manstein casi que lo desmantelan, mandan a las divisiones a distintos sitios, y todas las armas de asedio pues las suben al norte, porque después de Sebastopol ya lo siguiente querían, ¿no? los generales, pues que fuera Leningrado. Pero bueno, esta pues que resulta que a los rusos pues se le ocurre hacer un contraataque que es la ofensiva del Bolshoi, que ya estaban ahí, bueno, la división a 250, nuestra división azul. Bueno, pues ahí en ese contexto es en el que se encuadran las acciones de Tigre. Los rusos, tengo aquí apuntado que se anticipan en el ataque a los alemanes, y el 24 de agosto el segundo ejército de choque ataca sobre el frente de Bolshoi hacia Schlüsselburg y Emga. Y bueno, en esta tesitura en donde estamos los tigres a principios de septiembre, y bueno, el primer día 3 fallos. El primer día es un desastre. Los 4 tigres pues empiezan a funcionar, y a primera de cambio 3 fallos mecánicos dejan listos a los tigres. Sí, o sea, se estrena y uno se retira. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, uno se retira. Pero claro, yo lo comparo esto siempre con los Panteras. Los Panteras, su bautismo de fuego en Kursk. Ya estuvimos hablando cosas interesantes en el programa de Kursk, y fijaros que los Panteras también es un desastre. Lo que pasa es que los Panteras tienen mucho más fama el desastre que tuvo los Panteras que el de los Tigres, sencillamente porque el bautismo de fuego de los Panteras fueron 200 Panteras, y en Kursk, encima de todo. Sí. Y sin embargo, el bautismo de fuego de los Tigres fue en un campo, digamos, en un terreno, digamos, secundario, hablando operacionalmente, y encima de todo solo fueron 4. Claro. Entonces, no es lo mismo probar 4 que 200. Con 2 ingenieros, exactamente, con 2 ingenieros que llevaban de la propia fábrica, que probar 200. Claro. No, y hay que ver, eso habla mucho de la desesperación o del momento que estaban viviendo los alemanes, porque poner recién estrenados 200 tanques que no sabes cómo van a funcionar de golpe, no sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo un poco a la desesperada, claro. Es que hombre, sí, no, la apreciación esa, vamos, es así, yo pienso igual que tú, vamos. Uh-huh. O sea que intervienen ahí y se estrenan, pues bueno, pues de esa manera no muy buena, pero bueno, con 4 tanquecitos. Claro, lo que había, los 3 tigres que hay, los 3 que se escacharran, además los tienen que retirar con grúas, creo que es, con lo que los retiran, que tienen pánico a que los rusos los vean y los copien. Sí. Yo creo que, claro, entonces los retiran con miedo, claro, quieren, está un poco la cosa subrepticia. Y bueno, luego la segunda acción fue pues el 21 de septiembre, o sea, poco tiempo después, que son asignados a la 170 División de Infantería. Habrá que imaginarse a los pobres Länder, pobres soldados alemanes de estos que no habrían visto a lo mejor ni no solo la 250 es la que iban dando, que iban casi todas andando. Así que me hubiera gustado ver la cara que pusieron cuando se le presentan los cuatro tigres. Y bueno, y tampoco salió bien. La verdad que no salió bien, tampoco. Bueno. Y ese fue el bautismo de fuego de los tigres. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver en algunos combates así de blindados, y vamos a empezar. Pues vamos a contar la anécdota. Bueno, anécdota no, es cómo se emplean en Hungría los tigres. Beramendi, todo tuyo. Lo mío. No, prefiero compartirlo. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que una vez que hemos hablado, pues nos ha comentado Isidoro y nos ha comentado un poco cuáles eran las características del animalito, pues a mí sí me gustaría un poco entrar en lo que es su uso táctico. Es decir, qué se hacía con un mamoteto de semejantes dimensiones y con semejantes capacidades. Una de las cosas que va a suponer el Tigre es un cambio en la doctrina de utilización blindada alemana. Entre otras cosas por su escasez, como ya comentaban. ¿No? Entonces lo que va a pasar es que se van a repartir, como bien decían antes, en unidades pequeñas,
se va a convertir en una especie de carro de infantería. Es decir, precisamente lo que no quería haber sido el arma blindada alemana se convierte en un carro de infantería. La verdad es que tiene una serie de características muy importantes para ello. Para empezar, tiene un alcance, digamos que su capacidad para destruir blindados y objetivos a larga distancia es absolutamente extraordinaria, tanto la del Tigre como la del Tigre 2, lo que, combinado con su movilidad más reducida que otros carros, pues hace que no sea un carro para maniobrar en largas distancias. De hecho, uno de los grandes problemas con los que se va a enfrentar el Tigre, que comentábamos antes también, es que la falta de pericia de los conductores va a hacer que se desgaste mucho más deprisa y que tenga que estar, o sea, digamos, la tasa de disponibilidad, es decir, la cantidad de carros que pueden estar en combate y no están en los talleres, en mantenimiento, en reparación, en un momento dado, pues va a ser muy baja. Es decir, en una unidad de 45 Tigres, pues a lo mejor nos encontramos con que 10, 15 pueden estar combatiendo, mientras que 30 están en taller en diferentes momentos de reparación mecánica. Y un ejemplo un poco de toda esta utilización efectiva y no efectiva y digamos, coherente y no del Tigre, pues se dio en Hungría, en octubre de 1944, en la llanura húngara, que es cuando los soviéticos, digamos que empiezan a avanzar ya más decididamente hacia Budapest, han cruzado los Cárpatos y se forma una bolsa de tropas alemanas en la ciudad de Debrecen. Para abrir esta bolsa, los alemanes van a lanzar un grupo de asalto con 2 divisiones, la cuarta de las SS y la 24 Panzer, apoyadas por el 503 batallón de Tigres. Bueno, esta unidad, lo que le va a pasar es que lo primero que van a hacer, digamos, los jefes de divisionarios, va a ser dividirla en 2 partes. Entonces, ya es el primer error en su empleo operativo. En vez de concentrar toda la fuerza que puedan tener estos 45 Tigres en un solo objetivo, se dividen en 2. Cierto es que la zona es relativamente llana, es bastante abierta, y entonces pues el Tigre va a jugar con su alcance y con su blindaje. Y con el alcance y blindaje va a ser capaz de abatir todas las barreras que le pongan los soviéticos delante, sobre todo barreras anticarro. Y los soviéticos lo que ya han aprendido en este momento de la guerra es que este tipo de tanques, más que destruirlos, lo que hay que hacer es averiarlos para que los alemanes los retiren del frente y entonces haya la menor cantidad posible de ellos combatiendo, lo que comentábamos antes. Cuanto menos Tigres hay combatiendo, menos daño están produciendo en las fuerzas soviéticas, que utilizan pues, un sistema de oleada, y entonces más capaces van a ser de superar la defensa alemana y progresar. En este caso estamos hablando a la inversa, estamos hablando de una ofensiva alemana. Esta ofensiva, que parte de Solnock, de la ciudad de Solnock, que sobre el Tista, se abre, digamos, hacia el este, hacia el noreste y hacia el sureste, y digamos que tiene una progresión bastante buena hasta que, como sucede con todas las ofensivas alemanas, pues se estanca. ¿Se estanca por qué? Porque cuando el frente, digamos, la bolsa que van formando, la cuña que van formando las posiciones soviéticas se ha ampliado lo suficiente, ya no tienen medios para controlar todo el perímetro y evitar que los soviéticos que están atacando por todos lados pues se les vayan con. En esta fase es donde el Tigre resulta extremadamente útil, pero donde los carristas, y de hecho, si no recuerdo mal, en el libro de Carius también pasa, se van a quejar mucho de que los mandos no saben cómo se utiliza una unidad de Tigre, ¿no? Los utilizan como una especie de bomberos, los ponen delante, como un Tigre puede encajar muchos impactos sin ser destruido, pues los ponen en primera fila, cuando en realidad es un blindado que, a pesar de su blindaje y de su resistencia, está mucho más cómodo un poquito más atrás, es decir, jugando a ser un cazador más que un atacante, ¿no? Es decir, escondido, más camuflado, donde desde una posición y cambiando de posición con habilidad, como comentábamos antes, pues puede ir batiendo todos los objetivos con los que se encuentra. Esta operación se va a saldar, va a terminar con un ataque brutal de los soviéticos, de carros soviéticos, que va a ser contenido por los Tigres, y de hecho, bueno, poco después se ordena la retirada de las 2 divisiones, y el batallón de Tigres, después de casi 15 días de operaciones, pues se va a encontrar con que han definitivamente perdido solo 2 blindados. Después de haber castigado muchísimo a los soviéticos, pues las pérdidas son relativamente muy bajas. Entonces, bueno, esto ve un poco cuáles son las capacidades del Tigre. En este sentido, pues es una pena una pena.
de cara a su empleo operativo ideal, pues hubiera sido poder crear grandes formaciones de tigres, entonces sí hubiera sido más un arma de ataque. Y yo creo que tal y como estaba desplegado, pues era un arma defensiva, y el gran error, un poco también nos lo comenta Carius, es decir, el tigre en ataque se mete en un terreno que es complicado, que desconoce, y ahí vienen muchos problemas. Es decir, el mismo Carius cuenta en su obra cómo él reconocía el terreno, y obviamente se puede reconocer un terreno cuando vas a defender. Cuando vas a atacar, ir a reconocer al terreno es ir a saludar amablemente al contrincante que suele estar ocupándolo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es un poco los hándicaps, ¿no? A partir de ahí, pues es un bicho que en cuanto no tenga un puente en condiciones, en cuanto tenga un terreno un poco blando, pues enseguida se atasca. Y de hecho, bueno, para terminar así rápidamente, uno de los grandes problemas ya del Tigre 2, del que hablábamos antes, del Koenigsegg Tiger, es que además, para sacarlo, un Tigre 2 averiado, para sacarlo donde está, hacían falta nada menos que 3 tractores oruga para sacar aquello del lugar donde estuviera atascado. Entonces, ¿cuál va a ser la solución alternativa? Es utilizar otro tigre, lo cual hace que esa tasa de disponibilidad, claro, baja más todavía, porque ese otro tigre se lo tiene que llevar hasta los talleres, con el consiguiente desgaste que él también sufre, antes de poder volver a tomar. Entonces, un poco, pues es comentar estas habilidades que tenía el carro, y sobre todo la parada que van a encontrar los soviéticos, que es machacarlos a cañonazos hasta que algo se averíe, el carro se quede parado. Bueno, pues ya son 2 carros los que se van, el que está averiado y el que se lo lleva. Uh-huh. Pues, hombre, es una buena muestra de cuáles eran los problemas y cómo funcionaba el tigre en combate. Yo creo que es un buen ejemplo. Hugo, Isidoro, ¿queréis comentar algo? Sí, bueno, quería comentar acerca de lo que ha dicho Javier, de que le hacían falta tres tractores oruga para sacar un tigre, ¿no? Es que tenía que ser, pero un auténtico espectáculo. De hecho, ha salido pues este año pasado un libro solo de fotografía de las grúas strap o cram se llama, de las grúas que se usaban para levantar a los tigres y para sacarlos de los trenes, para moverlos. Tenía que ser, pues, no sé, un espectáculo digno, la verdad que sí, que detrás tenía una logística y unos diseños propios para sacar esos bichos directamente. ¿Podríamos decir que esas grúas estaban diseñadas para eso? Sí. Madre mía, es que es de locos. Madre mía. Hugo, ¿tú querías comentar? Por meter una pequeña baza, del más de 1 millar de hombres que comentaba antes Isidoro, que consistía una unidad de tigres, una unidad de este tipo de carro. Si contamos a 5 por carro, por 45 carros, pues estamos hablando de algo más de 200 carristas, y todo lo demás es personal de apoyo, de defensa, Uh-huh. Lo cual da una tasa bastante curiosa. Uh-huh. Bueno, pues si queréis pasamos a 2 anécdotas que tenía Hugo, 2 pequeñas anécdotas sobre estos bichos, ¿no, Hugo? Sí, bueno, no son... estas 2 pequeñitas son más bien sobre la vida del tanquista. No tienen nada que ver con los tigres. Una ocurre en un Panzer IV y la otra en un Pantera. Bueno. Pero bueno, las vi interesantes y como el tema iba de blindados, pues decidí escogerlas. Así nos hacemos una idea cómo funcionaba esa gente que estaba dentro de los blindados. Que me parece que es fácil, pero no. Esto le pasa a Ludwig Bauer, que es otro carrista famoso que logró sobrevivir a la guerra, que porque sufrió 9 impactos en su tanque a lo largo de la guerra y fue herido 7 veces. Le llamaban el gato, porque tenía 7 vidas. Sí. Y él cuenta una curiosísima, que fue en el mes de octubre de 1942. Su unidad era de Panzer IV y estaban desplegados sobre un campo de trigo en el frente del este, en la zona centro, por allí por Smolensk. Había 11 Panzer IV y los soviéticos habían lanzado una ofensiva
para ver si podían distraer un poco todo el desarrollo del Plan Blue, que fue el que llegó a Stalingrado y hacia el Cáucaso del verano del 42. Uh-huh. Y entonces este hombre cuenta que de la linde de un bosque comenzó una ofensiva blindada soviética con T-34 de manera masiva y por todos los lados, de frente y por los flancos. Claro, estaban allí los 11 Panzer IV en mitad del campo de trigo viéndolas venir. Y además sacan los soviéticos sus famosos antitanques de 76 milímetros, los cañones, a la linde del bosque y comienzan a dispararle. Y este hombre, resulta que una de las salvas de uno de estos antitanques le toca el tanque, penetra el blindaje porque le entra por el costado, entra el proyectil dentro del tanque, parte por la mitad al cargador. Al que recargaba. Y se cae al suelo. Y se queda allí. Y entonces corriendo Bauer coge el proyectil, se sale por la torreta, abre la escotilla y lo tira por la escotilla. Y antes de caer al suelo explotó. No me extraña que le llaman al gato. Imaginaros al tipo de situaciones a las que se tenían que enfrentar esta gente. Joder. Es que el tío no está atento, además teniendo que presenciar que te han penetrado el blindaje, que han reventado una un compañero allí partida por la mitad y tener la sangre fría de coger el proyectil y tirarlo por la escotilla de la torreta. Madre mía. ¿No? Lo cual parece mucho más inteligente que tirarse encima del proyectil como pasa en las películas americanas. Sí. Suelen hacer los japoneses, pero... Joder, qué escena más espantosa, porque a partir al otro debió ser eso una cosa sangrienta, pero vamos. Sí, bueno, hay otra peor, pero esa me la ahorro, esa no la voy a contar. ¿Era la otra que ibas a contar o...? No, esta es otra. No, esa me la dejé porque es demasiado escatológica. Bueno, para otra ocasión. No vayamos a herir la sensibilidad de nadie. Eso. Sí, no, total, ¿para qué nos vamos a meter en camisa de once varas? Pero esta es más simpática, aunque acaba mal, pero es más simpaticorra. Porque esta le ocurre ya en una compañía de Pantera, en el frente occidental en 1945, en una aldea fronteriza entre Francia y Alemania, y entonces pues habían aparcado el carro en la acera, en la calle, y la tripulación del carro se había metido en una casa a dormir un rato, a descansar, y Bauer decide quedarse dentro del tanque para que no se quedara solo. Y entonces de repente pues se da cuenta de que empiezan a pasarle por los lados tanques Sherman y que todo el pueblo está lleno de tanques Sherman que van para arriba y para abajo y de soldados americanos que van mirando por las casas. Y claro, el hombre lo primero que piensa es ¿qué hago yo ahora? Y decide quedarse dentro del tanque sin hacer ruido y todos los americanos pues tomando el pueblo. Y de repente un soldado americano se asoma por la escotilla y se le pone a una cuarta de la cara del otro. Sí. Total, que ya cuando se ve descubierto, arranca corriendo el Panther sí. Y intenta salir del pueblo. Le disparan por detrás con bazocas 3 disparos, uno de ellos rompe el mantelete del cañón, se cae el cañón encima de la mirilla del conductor. Sí. O sea, y claro, entonces se queda un poco ciego, va conduciendo a ciegas con un bicho de no sé cuántas toneladas. Claro, conduciendo a ciegas y saliendo del pueblo en busca de su compañía, los demás tanques de la compañía que estaban allí escondidos entre unos árboles, cuando ven aproximarse al tanque de Bauer y haciendo movimientos extraños, pues creen que es una trampa liada. Y entonces lo primero que hacen es pegarle una descarga cerrada y le hacen varios impactos directos y lo terminan de incendiar. O sea, y claro, ya con incendiados los tanques pues tienen un riesgo de explosión bastante grande. Si habéis visto el vídeo del Panther que está ya en Colonia, que está en YouTube, pues eso es una muerte segura. Y entonces Bauer, que está vivo todavía dentro, intenta escapar, abre la escotilla de la torreta y no puede porque la red de camuflaje está desplegada y ardiendo, entonces no puede salir.
decide durante unos segundos que si puede hacer alguna otra cosa y finalmente, como ve que no hay escapatoria y que el tanque está en llamas, tiene que coger con las manos la red que está ardiendo, Sí. romperla y salir de la torreta, saltar al suelo y correr hacia las líneas alemanas. Acabó prácticamente quemado. Esta era ya su 9º impacto y su 7ª herida. Y ya como fue en el 45, pues su última acción, pero vamos, el hombre se recuperó y creo que todavía vive. Pues otro gatito de esto, de 7 vidas y más longevo que, vamos, que elemento, ¿eh? Como Carius. ¿De qué material lo fabricarían? Yo quiero uno. Claro. Impresionante. Bueno, pues que dos anécdotas, otro personaje increíble. Y si queréis, Isidoro, pasamos a un personaje, bueno, menudo personaje, de que vamos a hablar. Un tipo que, bueno, no quiero adelantar nada, pero este señor, ¿cómo podríamos definirlo? El Franz Staudinger, ¿cómo es? Isidoro. Franz Staudinger. Staudinger, eso es. Sí, creo que, no estoy seguro, pero creo que es el primer austríaco que consigue la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, con 22 años. 22 años. Joder. Bueno, ese día no, 2 días después, pero por esa acción. Uh-huh. Bueno, pues adelante, Isidoro. Cuento, bueno. Antes de empezar, si quería una puntualización de lo que han dicho Hugo y Javier. La verdad que la hazaña más fantástica y las más exageradas en cuanto a cifras siempre son en el 44 y en el 45, ¿sabes? Cuando los alemanes realmente están en clarísima abrumadora desventaja, y entonces es cuando la necesidad pues hace que sí, hace situaciones de estas. Exactamente. Pero bueno, la que voy a contar es Franz Staudinger está en el julio del 43 en Kursk, la batalla de Kursk. Uh-huh. Bueno, voy a encuadrarla un poco. Esa Kursk sabemos que empieza el día 3 o el 4, ¿no? Cuando empiezan los alemanes a funcionar desde las dos pinzas norte y sur. Y bueno, llegado el 8 de julio, la situación que hay es más o menos la siguiente. O sea, tenemos la punta de lanza del segundo cuerpo Panzer de la SS, que ya vimos en su momento. Él está más al este y la que ha avanzado más. Entonces, el problema que se presenta es que ha subido mucho al norte, pero sin embargo los flancos derecho e izquierdo se han quedado muy atrás. Entonces, llegado el 8 de julio, pues Hoth, que es el comandante del ejército Panzer, pues decide que los tanques de la división de la SS, es decir, los que están más al norte y más al este, o sea, los que se acercan, los que están en ese momento están el 8 de julio, están a 10 kilómetros de Provence, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues el problema es que el ala izquierda sobre todo estaba muy atrás. Y entonces que la ala izquierda la formaba el 48 Cuerpo Panzer, con la Grossdeutschland, la 11 Panzer. Total, que deciden pues mandar todos los tanques de la SS hacia el oeste, hacia la izquierda, para que puedan descongestionar un poco el asunto en el flanco izquierdo, y de esa forma que el 48 Panzer suba y pueda subir el flanco. Si no, no podían ya subir las divisiones SS más arriba. Bueno, y en el este, pues quedaban ese mismo día había estado la Totenkopf. Ese mismo día había estado la Totenkopf en el flanco este, pero precisamente estaba haciendo el cambio de posiciones con la 167 División de Infantería. O sea que, vamos, en esta tesitura la que se encuentra Franz Staudinger con su Tigre. Su Tigre tenía un problema, la tracción, entonces no se podía mover mucho, así que no pudo seguir a los compañeros de la Leibstandarte y la Das Reich hacia el oeste, así que se queda en Teteberino del Norte, que es
el sitio, el punto más al noreste, es decir, el que está más cerca de Prokhorovka. De hecho, hay una carretera que va en línea recta a Prokhorovka de 10 kilómetros. Total, que ese punto, que es el punto de máximo avance alemán, se queda solo con los granaderos, sin ningún tanque, excepto dos tigres que se quedan ahí, pero no por nada, sino es que no podían moverse. Y bueno, pues ese día los tanquistas rusos del 10º cuerpo de tanques van a descubrir que, pues, que incluso un tigre herido podía ser bastante peligroso. Bueno, antes de seguir, hay la cuenta de esta historia, yo la he visto en dos sitios, y en una es en Sangre, Acero y Mito de George Knight, que cuenta la historia un poco así fría, con la distancia que él quiere tomar para que no desperte, para que la gente no piense que hace apología de ningún tipo de historia. Y luego hay otra mucho más divertida, otra cuenta que la cuenta Patrick Achte en el libro de Michael Whitman y los tigres del Reichstag. Y está mucho más divertida, pues porque Patrick Achte, pues pobre, pues no puede evitarlo, entonces se emociona, entonces pues es más entretenido. Bueno, yo más o menos voy a intentar, he hecho aquí he mezclado un poco, he juntado para ver cómo lo contamos. Total, que ese día, pues el 10º cuerpo de tanques del general Burkov, pues comienza el ataque saliendo precisamente desde Prokhorovka hacia el suroeste, que me lío hacia el suroeste, es decir, en dirección a Teteverino del Norte, que es lo primero que se van a encontrar. Entonces su misión consiste en fijar al máximo el número de tropas ahí para que un posterior ataque en el este, para fijarla ahí, para que cuando ataquen al flanco del este, pues que se conoce que no acuda nadie a reforzarlo. Total, que bueno, la Luftwaffe pues esa mañana detecta una fuerza de unos 50-60 tanques soviéticos que van por la carretera, que es el 10º cuerpo de tanques, y bueno, pues allí lo esperan dos tigres con daño en la tracción y en el chasis, que es lo que es de Berín. Un tanque es el de Franz Staudinger y el otro de Rolf Schramm. Bueno, a pesar de los daños que tenían, pues Staudinger y Schramm ordenan a sus tripulaciones que se preparen para la acción. Se dirigen hacia el borde noreste del pueblo, es decir, para encontrarse lo antes posible con los residentes del pueblo, a la salida del pueblo, para encontrarse lo antes posible con los 24, y allí encuentra pues una posición de disparo cerca de una carretera que está elevada sobre un terraplén. Y el tanque de Sham se queda en una posición de apoyo más abajo, protegiendo un flanco de Staudinger. Bueno, pues ya pronto llega un granadero y avisa a Staudinger de que se aproximan 5 tanques que acaban de rebasar su compañía. Entonces, bueno, pues Staudinger ya ordena a su conductor que oriente el tanque de la posición en la que se encuentra la compañía y hasta que vean a los primeros tanques. En este punto hay una cosa que me encantó, me hizo gracia, por la verdad que gusta leerlo por lo curioso y porque que cuando cuenta Achte lo pone así, dice: un hombre contra 60 tanques. Un hombre contra 60 tanques. Exactamente, así lo cuenta, vamos. Como si el hombre estuviera en pelota ahí, ¿sabes? Pero bueno, sí. aún así, pues, un hombre contra 60 tanques. Y bueno, pues cuando aparecieron los primeros T-34, los dos primeros T-34 que aparecen ya están en llamas, porque los granaderos ya se habían encargado de ellos. Y bueno, ya el cañonero, que es Buchner, el cañonero de Staudinger, pues gira el cañón hacia los otros 3 tanques, los 3 últimos de los 5, y que se acercan con las escotillas cerradas, que son, pues, con las escotillas cerradas, pues son pues como un pato mareo, vamos. Sí. Pues 3 disparos de 88, perforan el blindaje de cada uno de los 3 tanques y bueno, dejan a primera. 3 disparos son suficientes para dejarlos listos a los 3. O sea, uno para cada uno, ¿no? Básicamente. Un disparo para cada uno. Sí, exactamente, así fue. Fuera. Así fue. Y bueno, de repente, sigue contando Achte que dos T-34
acercan detrás de un terraplén y pues, dicen que se escuchaba, que se sentía retumbar el suelo. Esto pues no sabemos ya si será imaginación de Aste o qué será, o porque eso no lo cuenta Nipe, pero bueno. Y bueno, haciendo retumbar el suelo y apuntando al tigre. Bueno, pues Buckner dispara de nuevo y otros 2.34 que deja frito pues a primeras de cambio. Un disparo para cada uno también. Sí. Entonces, claro, aquí, fijaros, todavía no se ha echado mano del blindaje, así por decir. Uh-huh. Claro, que también es cierto que se ponen donde se ponen porque saben que tienen un blindaje, ¿no? También sería esa observación, ¿no? Bueno, que ya después de esto, pues ya Staudinger ordena a su conductor que se cambie de posición, pero justo cuando está moviéndose, que va renqueando, que tenía la tracción, pues emerge una columna de 34 de detrás del terraplén, uno detrás de otro. Bueno, pues Buckner, otra vez, el cañonero, pone el primero bajo su mira, dispara, y esta vez el tanque no solo se lo carga, sino que además explota, se enciende en llamas. Y ya, en este momento es cuando ya, por fin, ya varios tanques soviéticos ya viran y se ponen apuntando, con los cañones apuntando directamente al tigre. Y es cuando aquí ya entra en juego el blindaje. El blindaje del tigre. Bueno, pues empiezan a disparar, pero claro, están un tanque enfrente del otro, o sea que es muy difícil. Un tanque enfrente de otro, estamos hablando que es el punto de máximo pasado de blindaje de este tigre, así que pues ahí, en otros puntos no, pero ahí básicamente es como si tiras plastilina, porque claro, ahí reciben un montón de disparos, pero sin embargo Buckner se los dice que destroza metódicamente un 34 detrás de otro. Uh-huh. En segundo, todos los tanques soviéticos son puestos fuera de acción o destrozados. Total, en 5 minutos el tigre de Staudinger había destrozado 17 tanques soviéticos. O sea, más de una cuarta parte de lo que es una brigada soviética de tanques. O sea, básicamente que con el blindaje del tigre de Staudinger no podían los T-34. Por donde le estaban entrándole de frente no. Claro, de frente no podían con él. Uh-huh. Bueno, pero claro, la cosa no acaba ahí. ¿Cuánto lleva ya? ¿Cuántos lleva ya ahí? ¿Cuántos se ha cargado ya? 17 lleva. 17 con los anteriores también. Exactamente. 17. Bueno, pero la cosa no acaba ahí, pues siguen llegando T-34, T-70, claro, si es que eran 50 o 60 los que venían. Esta vez, pues, en este momento, cuando ya se han cargado 17, ya surge el primer problema serio. Y es que ya no queda munición antitanque. Ya las que quedan son de alto explosivo. High explosive, dicen los ingleses, pues yo la traduzco como explosivo. Y bueno, pues entonces esto ya sí es un problema, porque los explosivos tienes que acercarte con este tipo de munición, con estos proyectiles tienes que acercarte mucho más para poder hacerle daño a un T-34. Bueno, total, que en vez de quitarse el medio, pues otra vez decide plantar cara con esta munición, y sabiendo que los explosivos que le quedaban podían ser útiles, pero a corta distancia. Bueno, pues después de eso, otros 5 tanques soviéticos son destruidos. Otros 5 se cargan, ¿no? Ya a distancia mucho más cerca. Y ya después de esto, después de 22 tanques destrozados, pues es cuando el tigre empieza a sobrecalentarse y bueno, entonces ya si Staudinger dice, bueno, ya hasta aquí hemos llegado. Y se vuelve para atrás, pues para Teteverino, para lo que estaban afuera del pueblo, entonces vuelve para refugio del pueblo. Y bueno, es curioso porque me hace gracia a Aste cuando habla, dice, Staudinger hizo retroceder a su pesado tanque lejos del enemigo. Y cuenta esto, dice, los granaderos del regimiento Deutschland de la Wehrmacht vitorearon a Staudinger y a su tripulación entusiásticamente. Sabían todo lo que tenían que agradecerle. Sí, bueno, esto no lo cuenta Nipe, esto lo cuenta Aste. Claro, ahí en plan, en vez de ser aséptico, no, el tío ya transmitía todo su entusiasmo.
Sí. Bueno, solo el Tigre de Staudinger se carga 22 tanques. No, lo que no hay cifras, ni ningún, no lo he encontrado, no hay cifras concretas de los tanques que se carga el de Champ, el Tigre de Champ. Uh-huh. Pero también destruyó varios. De hecho, salió también el Tigre. Uh-huh. Total, que habiendo sufrido la pérdida de, pues, no sé, serían, no sé si 22 Staudinger y Champ, no sé cuántos, no se sabe cuántos, bueno. Total, que el 10º cuerpo de tanques, pues, prudentemente, pues, efectivamente se decide retirarse, pues, uh-huh. Porque, pues, visto lo visto, bueno, hay unos curiosos, porque en esto sí lo cuenta Nipe, que luego los informes del 10º cuerpo de tanques de ese día, los que rellenó el Estado Mayor del cuerpo, que eran comandados por Burkov, pues, hablan, no dicen esto, hablan que no pueden avanzar porque no paran de repeler ataques de los alemanes, de los blindados alemanes, claro, los blindados alemanes. Los alemanes están en el oeste, solo quedaban eso y en fin. Y así quedó los informes. Sí, bueno, que no paraban de repeler ataques. Bueno, ya hemos visto que ataques no. En fin. Y esto, aparte de lo que es la hazaña en sí, de cargarse 22 tanques, esta en concreto, hay otras que no, pero esta en concreto sí es una acción que es muy, muy importante, porque es que se habla en un momento crítico, eran los dos tanques que había. Entonces, los tanques que estaban los tanques que estaban en el oeste no podían ayudar a los granaderos que estaban en Teverino. Uh-huh. Entonces, si los tanques rusos hubiesen penetrado más allá de Teverino, hacia el suroeste, eso, pues ya hubieran entrado en el tema de la línea de suministro de varios regimientos de la SS, y bueno, pues básicamente la punta de lanza la punta de lanza del segundo cuerpo de la SS se lo hubieran cargado directamente. Uh-huh. Y bueno, entonces quiero decir que fue un momento decisivo operacionalmente hablando, que es una decisión, es una acción táctica, pero que eso sí, que fue, es lo que fue una hazaña, pero además que fue realmente una cosa que fue decisiva. Operacionalmente decisiva, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, fijaros cómo sería la cosa, que esto fue el 8 de julio, el 10 de julio ya estaban los papeles firmados para la Cruz de Caballero para este hombre, para Franz Staudinger. Uh-huh. Pues tenemos una anécdota de un ruso que es como Staudinger, y que además nos habían pedido en algún comentario en Twitter o en Facebook, ¿verdad, Hugo? Sí, ya en el podcast de verano, en el Spiocast del Mayor Bake, un oyente nos ponía que contáramos algo sobre los rusos y nos citaba concretamente al mayor Sankowski en la batalla de Kursk. Uh-huh. Yo he estado mirando por ahí a este hombre a ver qué encontraba, y la verdad es que la información que tengo es bastante dispar. Lo que sí está claro, o casi claro, es que comandó un Su-150, que es el cazacarro soviético, el Su-152, que es una especie de Stu, un poco más grande, y en Kursk destruye 10 tanques durante la batalla de Kursk. Y a partir de ahí ya todos son disparidades. Hay fuentes que dicen que son 10 Panzer IV, hay fuentes que dicen que fue 10 Tigres. 10 Tigres es difícil de creer, ¿no? Sobre todo desde que vimos que en el otro programa de Kursk que solo había habido 4 o 5 Tigres en todo Kursk, ¿no? Sí. Luego incluso también hay por ahí otra que pone que destruyó 10 Tigres y 7 Elephants. O sea que la verdad es que la verdadera historia del mayor Sankowski me parece que está todavía por investigar. 10 Tigres es un poco exagerado, me parece a mí. De todos modos, supongo que los carlistas soviéticos caerían en el mismo error en que luego caerían los carlistas aliados en Normandía. Es decir, todos los tanques eran Tigres. Eso sucede mucho, es decir... Sí, bueno, es posible. O la propaganda también.
que como el gran pecado original de las fuentes rusas es que nunca sabes si está manejando informe veraces o informe inducido. Que el Tigre se parece en la forma al Panzer IV. Se parece bastante, vamos. Así de lejos, no, pues no sé. Uno sería fallos y otros serían fallos intencionados, digamos. Digamos que ante la duda, pues es mejor decir que fue un Tigre, que es mucho mejor. Que un Panzer IV, ¿no? Sí. Yo lo haría. Luego a lo mejor era un Kubelwagen, pero bueno. El Kubelwagen también fue de Porsche, ¿eh? Bueno, otra de Porsche. Otra. Estoy empezando a admirarle muchísimo ya, a Porsche. Bueno, Javier Beramendi, ¿nos cuentas cómo se desenvolvieron los Tigres en las Ardenas? Pues yo creo que fue una de las últimas, antes de la batalla del lago Balatón, es una de las últimas grandes cabalgadas del Tigre. Y la verdad es que, bueno, pues si antes comentábamos un poco las condiciones ideales de su utilización, pues en terreno despejado para poder aprovechar el alcance de su cañón y su blindaje, pues en las Ardenas los van a meter exactamente en el tipo de situación contraria, es decir, en el tipo de situación que menos les conviene. En un terreno nevado, por carreteras estrechas, en zona semimontañosa, muy cortada, es decir, sin posibilidad de maniobrar, y en una larga columna en la cual se supone que desde el frente pues tienen que ir rompiendo la oposición que se encuentren para llegar hasta el río Mosa. Estoy hablando concretamente del muy conocido grupo de combate Paper, que se supone que bueno pues era el puño que tenía que romper las líneas aliadas en el sector del sexto ejército Panzer SS. Precisamente, digamos que toda la serie de problemas con los que se va a encontrar Paper son las carencias de los Tigres en este tipo de terreno y en general. Ante determinadas situaciones va a tener que cambiar su recorrido, porque ya es muy complicado encontrar un recorrido, sobre todo en carreteritas de montaña, en la que los diferentes puentes puedan aguantar el peso creo que son alrededor de 60 toneladas, lo que pesaba el animalito. Vamos, que no es un gato para tener encima de las rodillas. Sí. Y bueno, pues se van a encontrar con toda esta serie con este tipo de problemas. Se van a encontrar con el problema de que, bueno, pues estos Tigres con sus cadenas revientan los caminos. Y si ahora mismo casi un carro de este tamaño se pone sobre una carretera asfaltada, pues las cadenas lo revientan. Y sobre camino, pues lo van labrando y lo van haciendo cada vez más complicado. Se va a encontrar con que en un terreno tan cerrado y sobre todo boscoso, pues que su cañón sea capaz de disparar a 2 kilómetros y atravesar casi 100 milímetros de blindaje, depende del tipo de munición que utilizaban, pues les da igual, porque a 2 kilómetros no van a ver nunca, o muy raras ocasiones, y el enemigo pues siempre va a aparecer en medio de un bosque, en una carretera lateral. Es decir, se van a encontrar con todos los problemas que tiene un carro pesado de estas características. Y finalmente pues van a ser derrotados, pues, si antes comentábamos que los rusos lo que hacían era acumular cañones anticarro y tirarle todo lo que pudieran, los americanos casi parece que ni se molestan, ¿no? Esperan a que el Tigre se quede sin gasolina, y en el momento que se queda sin gasolina, que es lo que acaba pasando con el grupo Paper, es decir, es una columna muy larga, es fácil de atacar en diversos puntos y sobre todo se queda aislada. En el momento que se queda aislada, falla el suministro, los Tigres, que además consumen más que un Porsche, sí. Dicho sea de paso, pues se quedan sin gasolina y a partir de ahí, pues como decía no recuerdo cuál de las películas, ¿no? Y el grupo Paper se volvió a casa a pie. Entonces yo creo que es el ejemplo de utilización, primero totalmente contraria al sentido común de este tipo de blindados, aunque sí es cierto que bueno, pues los alemanes habían confiado en una fuerza de ruptura, pero una fuerza de ruptura basada en un tanque que no, como comentaba antes, no era de ruptura. Es decir, si 4 años antes, en 1940, habían pasado por las Ardenas y habían conseguido entrar en Francia, lo habían hecho con carros que pesaban la cuarta parte de un Tigre, con Panzer I, Panzer II, es decir, con otro tipo de blindados, mucho más maniobrables, mucho más capaces de sortear los obstáculos, capaces, por supuesto, de cruzar los puentes. En un Panzer II ponías 4 vigas bien colocadas y pasaba por encima.
un tigre pones 4 vigas bien colocadas, empieza a pasar y se queda en el fondo del arroyo. Lo cual, bueno, yo creo que incluso hay anécdotas que se hayan utilizado algunos para pasar por encima de otros. Sí, pues no me extrañaría. Claro, una vez que está hundido, pues ya sirve de firme. Entonces, bueno, pues es un poco el ejemplo de que estas armas tan potentes también se opone, vamos, es un poco el otro partido de la balanza con respecto a lo que contaba Isidoro, ¿no? Un tigre bien posicionado organiza una auténtica hecatombe de los carros rusos, y en cambio un tigre mal posicionado pues te viene prácticamente inútil, porque la verdad es que las victorias en combate al Gruppe Paper fueron muy poquitas. Una fuerza que se agotó por combustible, por desgaste, por averías, casi sin combatir, que lo hizo, pero vamos, no en la medida en la que podría haber aportado a lo mejor en otro tipo de circunstancias. Bueno, pues si queréis también pasamos otra anécdota, otra historia de un tal von Stravitch, ¿no, Hugo? Sí, el general conde Graf von Stravitch, Graf es conde en alemán, que era un general Panzer, luego también creo que se acabó pasándose a la Waffen-SS, pero vamos, un general de acorazados con muchísimo prestigio, llegó a tener la Cruz de Caballero con hojas de roble, espada y diamantes. Y bueno, la anécdota que voy a contar es me gustó mucho por lo original, ¿no? de la resolución del comandante. La verdad es que esto ocurre en las repúblicas bálticas y todo el grupo de ejércitos norte, desde que estaba acercando Leningrado, durante los años 43 y 44 va retrocediendo paulatinamente sobre la costa de las repúblicas bálticas, siempre hacia el oeste, y entonces llegamos a julio de 1944, cuando la gran ofensiva soviética de verano, la operación Bagration, pues rompe las líneas centrales de todo el dispositivo alemán, y luego una de las cuñas de ataque finta a la derecha y se gira hacia el norte para intentar copar a todo el grupo de ejércitos norte contra el mar, es decir, llegar al mar al sur de Riga y dejar copado pues prácticamente a 30 divisiones y a 500.000 hombres. Así que el 30 de julio este empuje de repente no esperado hacia el norte hace que el ejército rojo llegue efectivamente a las orillas del Golfo de Riga. Con lo cual tenemos a todo el grupo de ejércitos norte, es decir, a todo el dispositivo de la Wehrmacht que se había ocupado durante toda la guerra del flanco norte del frente del este, pues lo tenemos encerrado en una bolsa gigantesca en la República Báltica. Claro, en el momento en que los soviéticos cierran la bolsa de todo un grupo de ejércitos, 30 divisiones, o sea, imagínate, en Stalingrado se quedaron dentro, no sé si fueron 16 o 17 divisiones, y aquí estamos hablando de 30. Pues el doble, claro, casi el doble. Exactamente, una hecatombe terrible. Y entonces, claro, son 30 divisiones que están copadas, pero que no paran de luchar, porque están en constante retirada con la retaguardia copada. Y entonces los alemanes escogen a von Stravitch, porque tenía muchísimo prestigio, para que ideara la manera de buscar una salida al cerco. Y pues le dan todos los datos de inteligencia, todo lo que necesita, y este hombre al final de la nazi entiende que la única manera de abrir un pasillo para aliviar o romper el cerco y poder retirar a todo el grupo de ejército debería hacerse en lo que él estimaba el punto más débil del dispositivo soviético, que era precisamente al suroeste de Riga, en una aldea cercana a la costa que se llamaba Bukovsk, y se dirige hacia allí con prácticamente lo que le quedaba de carros pesados al grupo de ejércitos norte, que son 10 tigres. Entonces este hombre, además, 10 tigres sin ningún tipo de apoyo de artillería ni de infantería. Los 10 tigres pelados y mondados. 10 tigres a pelo.
a pelo. Que, vamos, según cuenta Cario en su libro, normalmente los ataques que ellos tienen que sufrir en este tipo de tierras cenagosas, por eso se llama Tigre en el barro el libro, porque las tierras bálticas aquellas por allí pues son muy pantanosas y entonces tienes que escoger muy bien dónde despliega a los tigres, porque como te salga un poco del camino, el mismo peso del tigre lo hace que se hunda en el barro. ¿Qué te voy a contar? Te digo yo que eso es un pantano total. Todo que prácticamente, por ejemplo, Letonia, prácticamente todo el territorio es tan llano y no tiene una red hidrográfica creada que es que está toda la tierra embalsada y son tierras muy blandas, de verdad. ¿Condujiste un Tiger por allí? No, pero tampoco quiero, de verdad. O sea, lo que había eran unos mosquitos, vamos, Spitfires había, pero vamos, tremendo. O sea, estoy hablando de pantano, literal. En fin, vamos, yo en Nueva Orleans no he visto mosquitos de ese tamaño. Y allí sí. Pero bueno. Eso porque picaban a los... En fin, no vamos a insistir. Sí. Bueno, Hugo, puedes continuar. Sí. Te he interrumpido. Tenemos a la columna blindada con 10 tigres de Strapwitz yendo por el camino entre bosques y de repente pues llegan desde un lugar elevado, llegan a la aldea de Bukovsk y divisan a 50 T-34 estacionados allí entre la plaza del pueblo y las afueras. Uh-huh. Y entonces, claro, en Strapwitz analiza la situación y aunque fueran 10 tigres, sin apoyo de infantería ni de artillería, pues una vez que se pusieran sobre aviso, los soviéticos pues no tendrían muchas posibilidades de tener éxito. Y entonces de repente improvisa y se le ocurre una idea genial. Y es que contacta por radio con las unidades de la Kriegsmarine que estaban en el Golfo de Riga. Sí. Le da las coordenadas de la explanada donde estaban estacionados los T-34. Sí. Y comienza un bombardeo naval. Desde 18 millas de distancia, los acorazados alemanes paran sobre la cuadrícula que le ha señalado Strapwitz y a raíz tarda el primer proyectil, la primera salva tarda 1 minuto en llegar desde que es disparada. Sí. Y pues nada, se organiza un bombardeo naval de gran intensidad que destruye prácticamente a la mayoría de los tanques. Y entonces ya una vez que los pocos carros soviéticos que logran arrancar empiezan a tomar posiciones, pues coge Strapwitz y despliega en abanico a los tigres desde la colina, posición elevada, y destruye a todos los tanques que quedaban todavía en funcionamiento. Según salían se los iba zumbando. De aquel infierno. Sí, los pocos que iban saliendo del área de bombardeo, pues lo iban eliminando los tigres desplegados en abanico. Así que con tomada la aldea y destruida esa fuerza, 60 T-34, pues prácticamente la mitad de una división acorazada. Sí. Así que por ahí logró Strapwitz que por 1 hora hubiera un pasillo y por ahí se cuela todo el grupo de ejércitos norte, recordemos 30 divisiones y 500.000 hombres, y sale y logra salir de la bolsa y evitar un Stalingrado. Increíble, eso logísticamente es un prodigio, ¿eh? No, es una barbaridad. Eso sí, el final del grupo de ejércitos norte fue muy parecido, pero ya en Prusia Oriental, en la famosísima bolsa de Curlandia, y donde está la toma de Königsberg y donde hablamos ya en un histocast del Wilhelm Gustloff, que era el barco aquel que se hundió con 9.000 personas que estaban justo en esa operación. El grupo de ejércitos norte logra a través del pasillo de Strapwitz retirarse hacia Prusia Oriental, pero en Prusia Oriental le vuelven a hacer la misma jugada los soviéticos, vuelven a coparlo llegando al Báltico por el oeste y son destruidos. Ahí ya el grupo de ejércitos norte es finalmente destruido en la península de Curlandia. Uh-huh.
Bueno. Pero vamos, le quería traer esta anécdota por lo singular de la operación y la agilidad y la capacidad de improvisación que tenían los comandantes alemanes. Sí, y como dijo antes Isidoro, en términos militares eran superiores. A lo mejor podían tener peor material puntualmente y eso, pero que en otros aspectos eran superiores tácticamente. Yo creo que se desenvolvían mucho mejor. Bueno, nos quedaba un par de anécdotas, si queréis comentarlas. Por ejemplo, tú tenías una de Von Lack y no sé si Isidoro también quería comentar alguna. Sí, yo quería hablar un poco de este personaje, porque es que es un personaje Hyacinth Graf von Strachwitz, porque, bueno, primero pienso que es un personaje que con el tiempo se va a conocer más, que es muy, muy particular. Bueno, para empezar, está considerado como, hay mucha gente que lo considera el mejor comandante de carros de toda la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo no voy a saber que diga ni sí ni no, porque tampoco, bueno, sí es verdad que está ahí en la lista. Y bueno, una cosa curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención de este hombre, es que pues era un personaje, o sea, se dice que tenía una especie de sexto sentido y era capaz de sentir los tanques que le llegaban por detrás. ¿Vale? Una cosa, sí. Bueno, esto es una cosa, pero bueno, se habla. Y que era un tío un tanto particular. Y luego, por una parte, y yo sí, una crítica que le he leído, que comenta mucho, es el tema del uso que hace de los tanques en curso. O sea, siendo quien era, y que estaba, pues, efectivamente siendo quien era, y ya lo famoso que era, los tanques de la Großdeutschland los lleva, los comanda en Kursk, y bueno, y pues es un debacle grandísimo, que se empeña en avanzar primero con los tanques en vez de hacer un uso intensivo primero de los tapadores, y entonces muchos se quedan atrancados, y luego él mismo, el propio Strachwitz, es el que le echa la culpa a Decker y Auger, que son los que llevan los Panteras. De hecho, dicen que los Panteras son los que se han atrancados cuando ha sido él. Pero bueno, y hay una cosilla que me hace mucha gracia, bueno, es curiosa, es que hay un álbum de fotografía de Strachwitz, el Panzerkampfgruppe Strachwitz se llama, que es pues, esto de precisamente las acciones que ha comentado Hugo, ahí en el norte, en el 44. Y bueno, aparece con una chaqueta que lleva por dentro como piel de borrego, sí, que era por la que llevaban los comandantes. Uh-huh. Y bueno, me hace gracia porque luego aparecen fotos de los años 50 y de los años 60 y aparece con la misma chaqueta. Ese tío murió con la chaqueta puesta, como en vez de con la bata puesta murió con la chaqueta. Efectivamente, en el 68 pues, es cuando muere, y dicen que, bueno, pues comenta eso, que con su chaqueta. O sea, mantuvo la categoría de hasta el final, hasta última hora. Sí. Beramendi, ¿tú te atreves con la actuación de los Tigres en Arnhem? Sí, claro, bueno, vamos a ver. Pues digamos que Arnhem podría ser el tercer tipo de terreno en el que se van a utilizar los Tigres, que es el terreno urbano. Es verdad que, bueno, podemos hablar de Arnhem y podemos hablar también de Berlín, que son dos ciudades donde se van a emplear los carros de combate en terreno urbano con bastante éxito y bastante eficacia. En principio van a ser dos tipos, dos formas de emplearlos distintos. En Arnhem es verdad que, bueno, la zona sobre todo del oeste de la ciudad y la zona de Osterdeck son casas relativamente bajas. Uh-huh. Entonces los Tigres se van a emplear allí como martillos pilones. Tanto los Tigres como los cañones de asalto se van a emplear como martillos pilones para reventar las casas donde se meten los paracaidistas británicos y forzarlos a salir para capturarlos o bien para acabar con ellos. Aún así, uno de los grandes problemas va a ser la coordinación infantería-caños. Y yo creo que es especialmente interesante analizar el hecho de que estos monstruos, incluso el Tigre, son vulnerables no solo, bueno, pues como hemos comentado antes, al combustible o a la avería,
por fuego propio o no, sino que también son bastante vulnerables a la infantería, digamos, a corta distancia. Y todos los ejércitos van a inventar algún tipo de sistema, ya sean los cócteles Molotov, ya sean los explosivos, que permitan al infante, en el momento que está pegado al carro y que el carro no tiene capacidad para defenderse, porque ya no tiene, digamos que su ametralladora no consigue bajar y el cañón por desconto tampoco, pues van a servir un poco, digamos, van a poder acabar con estos gigantes de una forma bastante eficaz. ¿Cuál va a ser la solución? Pues siempre la infantería. Y utilizar infantería que pueda, digamos, cubrir los costados del tanque de tal modo que los infantes enemigos no se puedan acercar. En Arnhem va a ser uno de los problemas. Y en Berlín el problema va a ser el inverso. En Berlín lo van a tener los carros soviéticos, el problema, y en cambio los carros alemanes sí van a poder, curiosamente, en un escenario urbano, pero sí van a poder utilizar las anchas avenidas, las largas avenidas muy rectas que tiene la ciudad, para desde un extremo de ellas pues poder ir batiendo a todos los carros soviéticos que intentan acercarse. Entonces, bueno, pues un poco era también por incluir el escenario urbano en esta historia de los Tigres, que también tiene mucho interés y que yo creo que se puede desarrollar mucho más en posteriores ocasiones. Pues yo creo que por hoy yo creo que ha estado bastante bien, porque nos podemos guardar otros combates de Tigres para, yo que sé, pues momentos más específicos. Antes se mencionaba Von Lack, pero lo podemos guardar pues por ejemplo para uno del Afrika Korps, o podemos reservarnos para otro de Arnhem el combate específicamente y cómo fue y todo eso. O sea que podemos profundizar en otro Histocast. Yo creo que por hoy hemos tenido muchos tigres. Esto parece un circo, ¿no? Pero hemos tenido tigres y panteras pero vamos, para aburrir, ¿no? Porque la verdad es que las anécdotas han estado fenomenales. Yo la verdad es que desconocía de todo esto y las distintas situaciones en las que los podían utilizar. Y no, la verdad es que no esperaba un rendimiento, yo diría que tan bueno, porque realmente tenía mucho de leyenda, pero yo creía que era demasiada leyenda y poca realidad, porque está visto que eran rivales muy duros de pelar. En fin, bueno. Nos hemos dejado otro tema interesante. Sí. La verdad es que se me ocurre ahora, que son las variantes del Tigre. Pues los cazacarros con torreta integrada, el Ferdinand, en fin, todo un circo de los horrores que también se fabricó en torno al Tigre, que entre otras cosas animalitos como el Elephant, sí, que derivan. Bueno, el Ferdinand, que por cierto, ¿sabéis por qué es, no? Pues Ferdinand Porsche, ¿no? Sí. Exactamente. Y luego ya Hitler se cabrea un poco, no le gustan nada los tiros, y la evolución del Ferdinand ya le llama a Elephant. Ya no le... Ahí acaba el matrimonio como y además le pone un nombre ahí un poco, el elefante, ese bicho desproporcionado, ¿no? En fin. Bueno, no sé, os quería hacer antes de terminar, hay una pregunta que ha salido en Facebook de David G. Limón. Pregunta por los E100 y los Maus. Dice que si llegaron a entrar en combate. Yo la verdad es que no sé qué es esto. Si nos lo explicáis a todos, pues mejor. El Maus, sí, bueno, yo el Maus, que es un poco del que más he oído hablar, es una especie de mamotreto, de supercarro de combate. Y la verdad es que hay fuentes muy distribuidas. Hay quien dice que sí llegó a entrar en combate uno de ellos en Berlín, hay quien dice que no. Yo no he encontrado ninguna referencia fiable, y de nadie que hable fiablemente de la participación del Maus en la batalla de Berlín. Supone que sería un supercarro de combate. Habría que ver si era manejable o no era manejable. Yo desde luego referencia fiable que hable de dónde estaba, contra qué disparó, qué baja causó y cómo fue derrotado o cómo se retiró, no he encontrado. Siquiera... Yo he visto que he leído, pero vamos, tampoco me pasa, está igual, que yo creo que eso está como dice Javier, veramente.
y que incluso uno pueda entrar en combate pero estando dentro de la misma fábrica. Sí, yo algo de eso he oído, pero vamos, que yo nunca, o sea, realmente no hay una imagen de eso, o sea, no hay ningún testimonio visual de la existencia de un bicho de estos. De su existencia No. sí, creo que estaba Sí, en diseño. creo que hay un mouse, creo, en un museo. Lo que pasa es que los rusos tienen uno. Lo que pasa es que se ve que es una lata. No sé, parece un tanque como a medio hacer, ¿no? Sí es verdad que montaba un cañón de 176 milímetros, que me parece una barbaridad. Es una cosa fuera de este planeta. Vamos, pero yo por lo que he leído, el E100 no llegó a salir de prototipo. Creo que se construyó una unidad y ni siquiera tenía motor, porque no había motor que pudiera tirar de eso. Y el mouse se construyeron dos, uno llegó a funcionar y otro no, pero yo no he leído por ningún lado que entraran en combate. Y no, con un cañón así se podían hacer espetos de 74. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a finalizar por hoy. Pues nos despedimos de nuestros adorables felinos. No lo vais a creer, pero yo aquí tengo un Panzer. Más que un Panzer, una pantera. Tengo así sobre mis piernas, no entre mis piernas, no penséis mal. Y nada, yo prefiero estos que los otros, no sé, por lo menos son más agradecidos. Vale, encima de las rodillas, desde luego. Sí. Encima de las rodillas, desde luego. Sí. Bueno, pues y además creo que consumen bastante menos que los tigrecitos. Pero que se lo digan a Porch. Bueno, pues nos despedimos de Porch y nos despedimos también de Isidoro. Ya sabéis que lo podéis seguir en Twitter en la cuenta IUR Chuikov y en su blog de isidorovr.blogspot.com. También nos despedimos de Veramendi, @tamtamveramendi en Twitter y en la página de GEM, el grupo de estudios de historia militar, lo podéis encontrar también. Y por supuesto nos despedimos de Ribelles, de Ediciones Platea y Novelis, y que lo podéis encontrar en Twitter en @Ediciones Platea. Y de Hugo también nos despedimos finalmente, @Hugo Acanete, para que no le siga. Pues yo les recomiendo que le sigan, porque no solamente habla de esto, sino también habla del mundo empresarial. Bueno, es bastante interesante. Y por supuesto en gem.es, grupo de estudios de historia militar. Y nosotros pues ya sabéis que nos podéis encontrar en @Istocast y en istocast.com, y por supuesto en Facebook y en Google Plus, y en fin, todas las plataformas que vayan saliendo, pues nos iremos incorporando poco a poco. Así que nada, pues que nos voten mucho, que os haya gustado este Istocast sobre los tigres y demás felinos, y nada, que nos podemos despedir. ¿Queréis decir algunas últimas palabras? Venga, ¿quién se atreve? Buenas noches. Bueno, yo... Muy buenas noches, ya nos veremos. Muy buenas noches. Yo he estado de gusto y nada, espero que guste el podcast. Yo creo que sí. Pues nada, a despedirnos ya todos juntos. Adiós. Hala. Venga, agur, semper fidelis.